explorar qué dice de tu verdad para transformarnos. Como decíamos, estamos en una serie que es Conquista sobre el personaje de Josué. Hoy la finalizamos. En primera instancia hablábamos del enfoque de Dios y habla de esfuérzate y sé valiente, cómo retoma los milagros de estancar las aguas arriba, que parecía el de Moisés y tantas cosas que podéis escuchar pues, en las predicaciones colgadas. En segundo lugar, estuvimos hablando de los recursos de Dios, cómo Dios daba recursos. Y curiosamente, la primera victoria era sobre esa ciudad más antigua de la historia, con unas murallas impresionantes, y cómo a través de dar vueltas de las trompetas, del sacerdocio, Rahab ahí en la casa que había abierto lugar pues, a los espías, bueno, Dios proveyó de recursos para tomar la victoria, y una clave que nos quedábamos es pregunta primero a Dios cómo hacer las cosas y no lo haga siempre igual, porque con Jai pues pasó de alguna manera así. Hablábamos de Josué como obediente a las estrategias insólitas de Dios, como el pueblo unido en confianza bajo las directrices de los siervos de Dios, y como Rahab, Dios añade a los que han de ser salvos, y igual que en nuestra iglesia estamos viviendo ahí. Y hablábamos de la campaña, cómo van entrando al Jordán y luego comienzan las campañas del norte, del sur, etc. Luego hablábamos de las estrategias de Dios. De pronto pues baja y con un grupito y salen perdiendo, y entonces ahí se ve de que había algo oculto, había un pecado oculto que Dios va revelando. ¿Vale? Entonces Josué ya está abatido, incluso dice, ¿por qué no vamos al desierto, que ya estábamos bien comiendo del maná, ¿no? Y vemos cómo Dios levanta. Y hoy quería hablar de otro personaje que es Caleb, dentro de lo que sería el legado de Dios. Y te pongo un poco en contexto. Josué ha llevado toda una campaña impresionante, una campaña donde ha podido ir conquistando cada una de las ciudades. Algunos todavía amorreos quedan por ahí, algunos cananitas. La verdad es que no ha sido fácil. De hecho, aquí tenía el listado de reyes que tuvo que derrotar. En el capítulo 12 dice, el rey de Jericó, el rey de Jai, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, el rey de Gezer, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Orma, el rey de Arad. Y así podríamos continuar un rato. Quiero decir, no ha sido fácil. Y Josué, como legado, dejó que sí que era un hombre brillante, evidentemente, en organizar, en liderar, pero lo que destacaba y que Dios escribe de él es cómo fue un siervo de Dios. Incluso en Jueces dice que el pueblo servía a Dios mientras estaba Josué, o sea, inspiraba al servicio. Y al final hasta se llega a distribuir la tierra de una forma organizada. 2 tribus y media que se quedaron antes del Jordán, las otras que entraron, y la verdad es que es tremendo y maravilloso que haya un lugar organizado donde la gente pueda saber dónde estar, que sepa cuál es su territorio de lucha, un poco como una iglesia, ¿no? Cada uno pues sabe cuál es su área, cuáles son sus dones y desarrolla, cuáles son sus desafíos que puede manejar y cuál es su equipo con el que puede contar, y así pues va todo el cuerpo organizado pues para alcanzar grandes gestas como esta. Y yo quería pararme en Caleb, y ayúdame a hacerme entender, ¿vale? La guerra ha sido muy grande. De hecho, dice la palabra que se conquistó todo lo que se había dicho. De hecho, ya Abraham había recibido la palabra de que esa tierra sería para el pueblo de su descendencia, y ahora Josué la ha tomado, y es una guerra grande, pero dentro de esa guerra grande vamos a ver una batalla pequeña. Y esto es como ver pues, un puñado de agua del mar y analizarla, pero que está dentro de una guerra grande, ¿sí? Muy bien, pues tenemos 4 diapositivas por delante, las cuales vamos a leer. Si te pierdes un poco, no te preocupes, luego te pongo en contexto y siempre subrayo cosas que quiero destacar, ¿vale? Y los hijos de Judá.
Vamos a coger esto así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Tenemos a Caleb con 85 años. Y Josué más o menos una edad similar. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los amaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, hasta hoy, por cuanto había sido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaceos y la tierra descansó de la guerra. Y sí, podemos pasar a la siguiente. Y pasamos al 15:13, que es el momento que conquista. Dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor, y Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba a él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y ya continuó. Y quería extraer 3 enseñanzas que vemos en este texto en que ha sucedido. O sea, si te fijas, Caleb había recibido de Moisés de que tomaría tierra. Y entonces ahora él escucha esa promesa y dice, he batallado toda la tierra, he ayudado a todos a conseguir su tierra, pero ahora con 85 años quiero tomar la que es mía. Pero no dice, Josué, regálamela, tengo 85 años, mira todo lo que he trabajado. Sino que dice, no, la voy a pelear y si Dios está conmigo la venceré. Y toma la tierra y fíjate que después de esto hay otra ciudad que está cerca de Hebrón, que es Debir, y dice, bueno, a ver, el chico que se atreve a conquistarla, le regalo a mi hija. Y Otoniel dice, lo guapa que es tu hija, vamos para allá. Y ¡boom! Y a por esa ciudad
y consiguió la ciudad y consiguió a la hija. Y entonces, bueno, ya los trapicheos con el suegro, ¿no? Oye, dile a tu padre que nos dé un poquito de unas fuentes y tal. Y entonces ya, venga, voy. Y entonces le pidió unas fuentes y el padre dijo, claro que sí, las de arriba y las de abajo, ¿vale? Entonces, más o menos ese es el resumen de lo que hemos leído. Y quiero darte o extraer, Dios me daba 3 lecciones a aprender. Y quizás no son lecciones muy usuales y quizás alguna te va a sorprender, ¿vale? Pero deja que me explique. La primera es que Caleb sabe que la vida es un valle de piedras. ¿Dónde nos engañaron? A veces uno piensa que la vida es, bueno, que todo me vaya bien, que todo es la vida de Ken y Barbie, ¿no? Ahí todo bonito, el autocar rosa, los niñitos por allí, y todo es maravilloso. Seguramente que habéis visto la película de Truman, ¿no? El show de Truman, ¿no? Y que es un chico que lo meten desde niño en un programa de televisión con una ciudad inventada y hacen que todos los vecinos, todas las personas que interactúan allá son actores que intentan hacerle la vida feliz a esa persona, ¿no? Y entonces, claro, él va caminando, buenos días, y se le va a caer algo rápido, alguien se lo recoge, uy, cuidado, que no vea, y está todo manipulado, pero para que él sea feliz. Pero esa no es la vida real. ¿Quién lo dijo? De hecho, fíjate que ya tenemos indicios de que la vida no va a ser así. Y disculpa que te digas cosas que no son muy alegres, pero cuando nace un niño, nace llorando. Es dramático. Es como que dice, bueno, es que aquí vamos a tener un tiempo impresionante, pero es que ya se albergaba algo que iba a ir por ahí. La mamá ha sufrido con dolores de parto de una forma impresionante. Y luego cómo es tan vulnerable, cómo lo tienes que cuidar. Sí que hay momentos muy bonitos. Yo me acuerdo cuando mi hijo nació que le puse el dedo y con sus deditos ya me apretó. Pero luego estaba ahí la placenta llena de sangre, que eso era un poema, ¿no? O sea, realmente no es una vida fácil. Pero es que, no sé dónde creímos que tendría que ser una vida sin problemas. Y Caleb lo sabe. Caleb dice, aquí he luchado con este, ahora quiero Hebrón, lucho con este. Y ponte en situación. Yo me acuerdo de mi madre que cuando empezaba a leer el Antiguo Testamento dice, no puedo más. Porque si te imaginas lo que está sucediendo, matar al rey de Seir, él saca una espada y no continuó, pero son situaciones muy gore, ¿vale? Y realmente, o sea, la lucha o el rey David o tantos otros, de hecho la Biblia está continuamente combinada entre lucha y respirar un poco, y bendición y esperanza y lucha. Hasta los salmos vas leyendo y de pronto te viene, porque mis enemigos los... Y es difícil, pero es que Dios nunca nos dijo lo contrario. Nunca nos dijo que sería un valle de primavera fácil. Y Caleb lo sabía. Y realmente, cuando uno es cristiano, la cosa se agudiza. O no sé, así quizás lo viví yo. Pero cuando uno pasa a ser cristiano, de pronto piensa que tiene un Dios que es súper poderoso, que le va a evitar de todo lo malo. Y entonces dice, uy, espero que Dios me ayude a encontrar trabajo. Y luego esas frases tan raras, ¿no? Que encuentras trabajo y dices, uy, gracias a Dios, Dios es bueno. Y piensas, ¿y si no hubieras encontrado trabajo, Dios no es bueno? O sea, ¿qué ha pasado? Y parece como que tenemos a Dios como esa lámpara de Aladino, ¿verdad? Que ahí frotamos y dices, pídeme 3 deseos. Y tú ahí, a ver, coche nuevo, que encuentre ese trabajo y que me salga ese viaje con los amigos que tenía. Claro, es que Dios no es de la lámpara de Aladino, no funcionan las cosas así.
Y, y realmente la intervención de Dios en las cosas no es tan sencilla. Y os voy a decir una frase que mucha gente dice y podemos escuchar fuera. ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, permite el sufrimiento? Incluso si pasa algo sobre alguien bueno, dices, wow, con lo bueno que era, ¿no? ¿Por qué se lleva a los mejores? Y tú dices, es que algo no hemos entendido. No hemos entendido la realidad del sufrimiento. Pero Caleb sí lo entendía. Y Caleb entendía que ha venido aquí para luchar y para vencer y que realmente hay una realidad de lucha. Y podemos cavar un poco más en esta idea y decir, muy bien, ¿de dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los sufrimientos? ¿De dónde vienen las dificultades? ¿Por qué hay tanta piedra en el suelo? Realmente hay personas que se van ajustando la vida intentando hacer esa vida perfecta, ¿no? De el coche, la pareja, el piso, me caso, tengo hijos, me compro una casa más grande, vivo en un sitio que me gusta más, ahora me he ascendido el trabajo. Y cuando tienes todo eso, viene la escalera hacia abajo. ¿Cómo aseguro mi casa? ¿Cómo aseguro mi trabajo? ¿Cómo aseguro mi salud? ¿Cómo aseguro? Y realmente Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a crearnos un megacastillo vuelvo a hacer referencia de Ken y de Barbie, para luego hiperprotegerlo porque es imposible, porque estamos en un valle de piedras, ¿no? Y luego vendrá la parte más divertida, ¿eh? No, no te quiero deprimir. Pero ¿dónde vienen esos problemas? Y te voy a decir tres cosas. Una viene de nuestro pecado. O sea, si alguien tiene una enfermedad, pues es que este mundo tiene pecado. Si en el trabajo te trataron mal o en el colegio hay bullying, es que este mundo tiene pecado. Si la tierra genera espinos, es porque este mundo tiene pecado. Porque tenemos pecado y ese pecado se siembra. Y luego no es extraño cuando hay un tsunami, una dana, un no sé qué, cuando los seres humanos están dando la espalda a Dios de una forma tan notable. Entonces, el primero, el pecado, la paga del pecado es la muerte. O sea, realmente no es ¿por qué si Dios es bueno no me libra de aquí? No, tienes que pensarlo de la otra manera. Es que porque yo soy malo me voy al infierno y esa es la ley. Y hay mal en el mundo porque hemos sembrado pecado. Hay una segunda que es este propio mundo. De pronto encima nos juntamos y creamos filosofías que van en contra de Dios, se levanta una torre de Babel y tantas cosas que a Dios no le agradan y van dejando a Dios detrás, de lado. Y entonces, como no se le tiene en cuenta, pues su intervención todavía es menor. Y hay una tercera que es que, vuelvo a la pregunta esa que es muy interesante, ¿por qué Dios siendo bueno no quita el sufrimiento? Pero es que, voy a decir una frase que es un poco rara, pero es que no puede. No puede porque ha pactado una realidad. Claro que él podría hacer así, decir, venga, Satanás al infierno, el otro allí, no sé qué, todos cuerpos glorificados al cielo. Pero es que él dejó este mundo al príncipe de este mundo. Le dio autoridad. Y si le das autoridad, pues decida lo que decidas, le has dado autoridad. Y el mal se desarrolla y le has dado autoridad. Y dice, mi mundo no está aquí, está en el cielo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pero aquí hay lucha y aflicción. Y esa es una realidad. Satanás, cuando fue expulsado del cielo porque buscaba la gloria para sí, fue echado a la tierra. Por tanto, este es su lugar. Y hay huestes de maldad. Efesios 4 nos dice que no tenemos lucha con carne ni con sangre, sino contra huestes de maldad.
Y es una realidad. Y entonces Dios en ese conjunto de tensiones, es muy difícil que haga así, quite el sufrimiento del mundo, porque su plan es mucho mayor. No es una batalla, vuelvo ahora a la alusión de Caleb, no es una batalla, que hay batallas que se pierden y otras se ganan, es una guerra. Y Él sí ha ganado la guerra. Si reconoces a Jesucristo como tu Salvador, te saca de las llamas del infierno. Si has depositado tu corazón en Él, Dios te va a dar un propósito. Él ha ganado una guerra, pero las batallas, lo mismo sucede a justos e injustos, dice Salomón. Lo mismo. Porque en el fondo no es porque sea, uy, porque me ha tocado a mí o porque le ha tocado a aquel. Es que realmente estamos en un mundo caído. Y esto es algo que tenemos que aprender. Aprender a que es un mundo de batalla. Y a veces las cosas salen mejor y a veces peor. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu última petición en el grupo de vida? Cuando te reúnes en 3 y dices mi petición. Y quizás te acuerdas y dices, sí, mira, porque tengo un tío que está con su mujer poco mal y que Dios traiga paz a esa casa, ¿vale? Y la anterior, pues quizás sí, estaba preocupado porque en el trabajo pues hay unas tensiones ahí que no sé cómo voy a acabar, ¿vale? Y la anterior. Y si te das cuenta, cada semana somos capaces de decir cuál es nuestro listado a los Reyes Magos. Pero lo bueno es saber que estamos en batalla y que podemos contar con Dios como el ganador de la guerra. Pero las batallas, bueno, pues se luchan. Y te voy a poner un ejemplo más. Los otros 2 puntos son más cortos, no me quiero tomar demasiado tiempo, pero creo que este punto es clave para que entendamos bien los otros 2 y mucho más breves. Pero es un tema que no se habla mucho del sufrimiento. Y cuando leía a Caleb y digo, 85 años, y otra vez luchando, pero entendía. Te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo que he dado en alguna ocasión y que se atribuye al reino de Dios, está ya en este lugar, es decir, las cosas de Dios descienden y empiezan a haber sanidades, empieza a haber conversiones, empiezan a haber, en estos miles de años, ¿no? Pero, y eso es así. Pero a la vez hay mucha lucha. Mira la lucha, lo grande que es, que Jesús en Nazaret no podía hacer casi milagros. Tú imagínate la lucha que hay ahí. Que no es así, que no es tan fácil. Y permíteme marcar esta escena, ¿vale? 1945, Segunda Guerra Mundial, los aliados llegan a Normandía, desarrollan el desembarco, vienen ingleses, vienen americanos. Alemania nazi está en situación muy, muy complicada, contra Rusia pues, ha tenido problemas, viene todo el frente por el oeste muy duro, Estados Unidos se ha metido en la guerra, Hiroshima y Nagasaki destrozan Japón. Y hay un momento que Hitler se entrega en el sentido de que capitula y dice, ya está, se acabó la guerra. Evidentemente, como bien sabéis, pues desapareció, nadie sabe pues dónde acabó, pero se acabó la guerra. Se acabó la guerra. 1945 hubo una fecha que se acabó la guerra. Y dice, wow, se ha acabado la guerra. Genial, han ganado los aliados. Y ahora a Alemania pues, se le tiene que dar un trato, pues, con juicios y tal, el que sea el adecuado. Pero ahora tú imagínate la guerra de guerrillas. Entran los soldados por el centro de Berlín, ahí, tan contentos, hemos ganado la guerra. Pero en una ventana un francotirador está disparando, porque él todavía está defendiendo a su Hitler y a su Alemania. Y entonces va otro andando por el campo y salta una bomba, que estaba una mina que estaba escondida. Estamos en esa guerra de guerrillas.
la guerra ya está ganada. Jesús ha dicho, he vencido contra el Hades, contra la muerte, contra Satanás, contra las huestes de maldad, contra la enfermedad, contra la tristeza, contra la depresión. He vencido. Pero ahora estás en Berlín y puedes recibir algún tiro. Estamos en guerra de guerrillas. Y Dios nunca dijo lo contrario. He orado por vosotros y oro por vosotros que vuestra fe no falte, porque Satanás ha pedido para zarandearos como si fuerais trigo. Y eso es así. Y yo creo que al menos yo, y te invito, ¿no? Pero hay que bajar una escalada en nuestro deseo de capricho de que todo vaya hermosamente bien, y si algo no va bien, hay que orar, que Dios, que suelte, que dé la bendición, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro que tenemos que orar, pero dentro de un mapa donde igual no cambian las cosas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, y en el gozo del Señor está mi fortaleza. Pero que todo va a funcionar siempre, ni en broma, porque ahora se solucionará una cosa y el año que viene tendré otro problema. Bueno, ¿qué digo? Mañana otro problema. ¿Vale? Es así. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Sí? Vamos a la parte un poco más alegre. Dicen por ahí, amén, amén. Pero Caleb se proyecta hacia el futuro con el impulso de las promesas del pasado. ¿Qué hacer con ello? Y ahora tienes dos formas de actuar. ¿Qué pasa con las personas que no tienen a Dios? Pues que viven con las piedras intentando sortearlas y que no me toque ninguna, y intentando ir por un valle, por un prado, pero sin propósito y sin guía ninguna. ¿A dónde va tu vida? En cambio, Caleb, como un referente o como un ejemplo de hijo de Dios, él lo que hace es decir, bien, voy a mirar qué promesa he recibido de parte de Dios, que Moisés me dijo, esa tierra será para ti. Voy a ver cuál es la tierra que más me atrae. Es Hebrón. Paréntesis. Hebrón. Hebrón, donde fue coronado David para reinar 7 años y medio, donde fue un lugar donde se levantaban holocaustos a Dios de adoración. Hebrón, donde años atrás fue enterrada Sara, y luego Abraham, y luego Isaac y Rebeca, y luego Jacob y Lea. Hebrón. O sea, Caleb es listo, ha recorrido la tierra, ha ayudado a todo el mundo, pero dice, me pillo Hebrón, porque quiero estar en el lugar de los patriarcas, en la cuna de su esencia. Y entonces dice, ¿contra quién tengo que luchar? Y fíjate, las piedras que elige son como escalones que le van a llevar a la victoria. Si Dios quiere, dice la Escritura. Dice, y si Dios tiene misericordia de mí. Pero esa es la diferencia. Una persona sin Dios vive en este valle de piedras sin sentido, pero el que tiene a Dios puede reunir las promesas que Dios le ha dado, las que están escritas en la Biblia, las que ha recibido como rema o a través de otras personas, y en esas promesas decir, voy a construir un camino que me acerque más a Él. Porque incluso dice la Escritura, dice, sufrir vais a sufrir, pero mejor que sufras haciendo el bien que haciendo el mal. Y qué bueno es que uno, a pesar de las dificultades, pueda decidir, voy a construir el camino que me acerca más a Dios y que le glorifica más. Y voy a ponerte aquí un ejemplo, voy a saltar totalmente y me voy a la vida de Pablo. El gran Pablo, todo el mundo quiere ser Pablo y tal, pero aquí lo apedrean, o sea, no sé si estamos sabiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero dice, entonces, en una situación, plantando iglesias,
Fíjate qué bonito, ¿eh? Todo el perfil, ¿eh? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que parece que no les gustaban que Pablo hablara de Dios. Dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, o sea, te pongo en contexto, Pablo estaba yendo por Turquía plantando iglesias, pero cuando hablaba de Jesús, pues la apedreaban, lo echaban. Y dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, ¿vale? Imagínate, apedreado, te cogen aquí por la ropa y te van arrastrando, ¿vale? Y dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tú imagínate el cromo, o sea, el estado físico de Pablo, ¿cómo sería? Un hombre ya, bueno, entrado en años, no sé, arrastrándolo como un muerto. Pero rodeándole los discípulos, qué bonito, rodeándole los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, deja esa ciudad para irse a plantar iglesia en otro sitio. Él sigue con la promesa que tenía, construyendo los problemas, las piedras, para conducirlos a encontrar más de Dios. Y después de anunciar el Evangelio, yo no sé con qué fuerza, ni con qué ilusión, ni con qué depresión, pero él, fíjate que Pablo no estaba diciendo, si Dios es bueno, ¿por qué no me ha librado de esto? Porque es muy infantil esa frase, que la escuchamos muchas veces, sobre todo en las personas de fuera. Pero dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es decir, es necesario que la semilla muera para que dé fruto y mucho fruto. Mira que la sangre que se había derramado ahí, luego hay gente que cree en Jesús. Y dice, volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, es decir, hasta volvieron por los sitios, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, y ahí frase en negrita, que es la que quería destacar, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¡Qué maravilla! O sea, qué dimensión. ¿Cómo no está el no quiero tener problemas y que todo me vaya bien? Es decir, cómo junto las piedras, que es el que los tengo, y me impulsan hacia arriba. Ahora hay un momento precioso entre los jóvenes, y muchos días pues quedan aquí pues para adorar y bueno, en algún día he venido yo también y me acuerdo, no sé si Jordi, Dani Gil, algunos decían, claro, es que cuando vengan los últimos tiempos que se acercan mucho, vamos a vivir lo que pasaba en Hechos. Tú imagínate que entra por la puerta alguien de la iglesia y dice, oye, que han matado a... Dice, no quiero dar nombres, pero tú imagínate que alguien del consejo de liderazgo dice que lo han matado porque no quieren escuchar de Jesús y que hayan matado a uno de los de aquí dentro. Venga, seguimos buscando a Dios. Y al otro del consejo, del liderazgo, del servicio, quien sea, dice, lo han encarcelado, lo están latigando. ¿Hola? Pero no nos fijamos en las tribulaciones para quedarnos en ellas, sino que las amontonamos para hacer una escalera que nos lleva al servicio y la gloria de Dios. Y finalizo con la tercera. Fíjate que al final Caleb es un trozo de pan. Es un trozo de pan. Es generoso, dice, venga, subo a ganarme la siguiente ciudad. Y dice, no, venga, uno de estos jóvenes que suba y que se la gane. Y le doy a mi hija. Y le voy a dar fuentes. Ya está. Porque la bendición se reparte. Y Caleb, y fíjate la frase, es de los que da sin esperar nada a cambio. Vuelvo a repetirla, es de los que da sin esperar nada a cambio. Pero no dándole la vuelta. No es de los que reciben y reciben y reciben
sin esperar dar nada a cambio. Caleb es de los que da generosamente. Me acuerdo que me gusta leer cosas de liderazgo y a veces son cosas del mundo secular, así, de personas que han tenido éxito éxito, bueno, que ha desarrollado su profesión bien y tal, ¿no? Y me acuerdo que el CEO, el responsable de unos centros comerciales muy importantes, para ponerte un referente como si fuera el Corte Inglés, dice, mira, nosotros no enseñamos a nuestros dependientes a ser amables, sino que nosotros contratamos a gente amable. Es decir, a veces piensa, venga, ¿me puedes hacer eso? Venga, tienes que ser amable. Y bueno, sí, pero lo que va a responder no es ese esfuerzo de amabilidad, es lo que hay en su piel, es la materia con que está hecha. Y hay gente que le sale. Yo me gozo en el liderazgo que tenemos, me gozo en el consejo, me gozo en... Porque es una maravilla, es gente generosa, gente entregada, gente dispuesta, gente amable, gente... Es una maravilla, porque no contratamos gente y luego le decimos lo que tiene que hacer, sino que realmente ves que hay un espíritu diferente. Y debemos dar gracias a Dios por las personas que ha puesto Dios también en torno nuestro, pues, para servirnos y para ser servidos, ¿no? Y bueno, simplemente quería sacarte del mapa. La guerra está ganada. Josué ganó el territorio. Con Caleb hemos visto esas enseñanzas. Pero Jesús fue un ejemplo. Jesús fue un ejemplo. Él no vino para disfrutar. Él vino con un propósito claro, conociendo las promesas que habían para él y para la humanidad que iba a ser rescatada de la muerte. Y eso es lo que le hizo mantenerse, para meterse en una encarnación inexplicable. Jesús, siendo el Dios del universo, de pronto meterse físicamente en un cuerpo, en un embrión tan pequeño. Jesús siendo el omnisciente que lo sabe todo, de pronto meterse en unas neuronas que le obligan a ir aprendiendo poco a poco. El Dios que no depende del tiempo. Yo me invento historias, ¿no? Pero yo imagino a Jesús ahora en la Edad Media o en el año 3000, o sea, puede moverse por la historia como quiere. Pero de pronto, ¡pa!, clavarlo en el -4 y con un reloj que le va marcando los segundos uno a uno. El que era eterno, el que no dependía del tiempo, ahora es temporal. Y vino y sufrió. Pasó buenos momentos y tuvo sus amigos y comió y se gozó y tuvo momentos de glorificación. Pero vino para morir. Vino para enseñar el reino de Dios a fariseos, a mentirosos. Tuvo que pelearse con la gente. Otros le querían hacer rey. Yo no he venido aquí a ser rey político de nadie. Y luego morir en la cruz. Y él podía haber dicho, bueno, si Dios es tan bueno, que tiene tanto amor, que te evite de la cruz. Menos mal que no. Porque si no, tú y yo ahora no podríamos estar aquí con una proyección en el cielo.